Mientras tanto, le voy a pedir entonces, mis hermanos, que pueden abrir sus Biblias en Marcos 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Vamos a leer solamente un versículo hoy día, pero vamos a buscarlo igual. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Es la lectura del día de hoy. Marcos capítulo 15, versículo 15, dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a dejar esa lectura hasta aquí y este es el pasaje que hoy día vamos a ver. A modo de introducción a este tema, habíamos dicho ya la semana pasada, y puede ser que antepasada también, que este capítulo 15 contiene muchas cosas que hay que analizar, a las cuales hay que ponerle atención. Este capítulo 15 tiene que ser observado con bastante profundidad. Sabemos que nos hemos metido al corazón de las escrituras. Y en este mismo capítulo 15 hemos separado, ¿cierto?, este capítulo dando inicio con una mirada, ¿cierto?, a la posición, a la actitud de Jesús en esa sentencia, en ese juicio. Esto es lo que hicimos primeramente al introducirnos al capítulo 15. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de este juicio también de Jesús, pero de alguna manera enfatizando la perversa condición de los religiosos de Israel y lo que estaban haciendo sin saber, que era derechamente desechándolo, ¿cierto? Y como la roca que vendría siendo la piedra angular de lo que es la iglesia. Y hoy, en particular, nos centraremos en un personaje del cual no se sabe mucho, pero que es un nombre bastante conocido. Pienso yo que si es que se hiciera una especie de encuesta con 10 personajes que se conozcan de la Biblia, sin duda a pesar de que aparece solamente en este episodio de la Escritura, sería uno de los que el común de la gente conoce, y es Barrabás, ¿cierto? Desde chico uno había escuchado a Barrabás. Cuando se le preguntan de los apóstoles, es muy probable que muchos digan 2 o 3, Pedro, Juan y Judas. Generalmente de los demás no se conocen. Y dentro de la Biblia también se habla de Barrabás, porque viene siendo como parte de la tradición, ¿cierto?, judeo-cristiana, más que porque se estudie. Mucha gente habla de Barrabás, pero no saben quién es Barrabás. Y hoy día vamos a tratar de observar entonces esta escena desde dos perspectivas, una perspectiva un poco general y después una perspectiva un poco más personal, ¿ya? Entonces, el texto o el sermón del día de hoy se titula Barrabás, una figura de la iglesia. Barrabás, una figura de la iglesia, así se llama el sermón de hoy. El texto nos dice que Pilato, entonces, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Quizás algunos no han escuchado la parte anterior de este sermón y quizás con ese afán vamos a contextualizar un poco la situación. Los principales sacerdotes de Israel y los ancianos de Israel, ¿cierto?, habían llevado a Jesús ante Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que Poncio Pilato lo condenara a muerte. Esa era la situación. Recordemos que los principales de Israel no podían asesinar a Jesús porque se los prohibía el dominio romano que estaba por encima. Por tanto, si querían darle muerte a alguien, ¿qué tenían que hacer? Llevárselo al poder romano. Es por tanto que se lo llevan al representante romano en Israel, que vendría siendo el procurador, el gobernador, que era Poncio Pilato. Por eso llevan ante Poncio Pilato a Jesús. ¿Para qué? Para que lo condenen, para que lo maten. Eso es lo que estos hombres querían. Los religiosos, ¿cierto?, entonces comienzan a insistir que Jesús fuera asesinado. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato, al interrogarlo, no se dio cuenta de que este hombre era inocente. Jesús era inocente y no quería condenar
a Jesús. Pero los religiosos insistieron y insistieron y utilizaron argumentos viles para mover, ¿cierto?, la mano de Poncio Pilato. ¿Qué sucedió? Poncio Pilato, con la intención de sacarse, ¿cierto?, este problema en el cual los mismos religiosos lo habían puesto, este problema de no querer condenar a un inocente, no querer darle el gusto a estos religiosos que eran hombres de poder, de influencia política, ¿cierto?, y religiosa en Israel, que más aún Pilato los despreciaba profundamente, con la intención de sacarse este problema de encima. Entonces a Pilato se le prende una ampolletita y dice, bueno, voy a poner a este hombre cara a cara frente a un criminal confeso, y colgándose de una tradición que se daba en aquel momento, le da la oportunidad al pueblo que decida a quién van a liberar. Había digamos, una costumbre, y era que en la fiesta de la Pascua soltaban a un preso. Por tanto, Pilato, pensando que el pueblo iba a elegir que soltaran a Jesús y que claramente siguieran con la condena de aquel Barrabás, que era un hombre que ya estaba condenado, los pone para que estos elijan. Ahora bien, lo que nunca se esperó Pilatos es que efectivamente los sacerdotes hábilmente iban a interferir en eso. Y iban de alguna manera a influenciar, iban a de alguna manera incitar al pueblo para que condenen a Jesús y suelten a Barrabás. Juan 19, versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Porque todo el que se hace rey, a César se opone. Estos eran los gritos de los judíos. Pilato se ve enfrentado a la multitud, y la multitud le empieza a encarar esto. Habían acusado a Jesús de que él se había hecho rey, el rey de los judíos. Por tanto, si es que efectivamente Pilato defendía a alguien que se hacía llamar rey, estaba atentando contra el César. Si es que había un hombre que se hacía llamar rey, podía tomar un grupo de seguidores y rebelarse contra el imperio. Por tanto, Pilato se ve en un tremendo apuro cuando empieza a ver que la multitud empieza a argumentar de esta manera. Empieza a decir, ojo, si tú liberas a Jesús, tú también eres enemigo del imperio. Esto fue lo que finalmente inclinó la balanza, ¿cierto?, para que al fin Poncio Pilato decidiera liberar a Barrabás y condenar a Jesús. Este fue un clamor de odio, un clamor deseoso de sangre, que realmente provocó el desmoronamiento, ¿cierto?, del gobernador. Provocó tal desmoronamiento de aquel hombre que realmente llegó a actuar en contra de los principios éticos y morales que él quizás en algún momento llegó a defender. Recordemos que la postura inicial de Poncio Pilato era, no puedo condenar a este hombre si este hombre es justo, este hombre no tiene crimen. Manifestaba de alguna manera un grado de moralidad, de ética, pero eso se llevó y se fue, digamos, a la basura cuando él vio comprometida su prestigio, su posición, sus posesiones, su libertad, incluso su propia vida. Cuando Poncio Pilato se vio enfrentado a un posible problema que lo pondría en contra del imperio, él claramente dijo que no estaba dispuesto a asumir ese riesgo, y efectivamente lo que hizo es condenar a Jesús. Yo me imagino que Poncio Pilato en ese momento debe haber estado aterrado. A pesar de que era el procurador y la máxima autoridad puesta por Roma ahí, había una multitud que lo estaba amenazando continuamente. Y Pilato debe haber visto y haberse visto a sí mismo en una posición donde efectivamente estaba siendo él juzgado por el propio imperio. Y nosotros sabemos que el juicio, ¿cierto?, que se daba en aquellos momentos no era de que
oye, tú vas a tener 3 años y un día, ni mucho menos. Una rebelión contra el imperio era automáticamente muerte. No era como ahora, ¿cierto? Reclusión nocturna, reclusión en la casa, no. En ese momento, cualquier persona que se levantaba contra el imperio automáticamente estaba condenado a morir. Entonces, Pilato se vio enfrentado a un posible desastre de su propia vida. Y es claro entonces que él actúa pensando en sí mismo y finalmente libera a Barrabás. Esto es lo que está sucediendo y es por eso que nosotros llegamos al versículo 15 donde a modo de quizás culmine de toda esta etapa que hemos conversado, Pilato, entonces queriendo satisfacer al pueblo y soltarse, digamos, de este problema ya de forma definitiva, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Y después de ser azotado, entonces, después de azotarlo, lo mandó a ser crucificado. Esto es lo que estamos viendo en la escena. Yo espero que usted pueda ir imaginándose la escena. Ahora bien, vamos entonces a ver en primera instancia esto desde una perspectiva totalmente general, ¿cierto? Incluso podríamos añadir que es antes de la sentencia. Vamos a ver, y yo creo que también es fácil para usted imaginarse porque es muy probable que cada uno de nosotros haya visto alguna película, ¿cierto?, de Jesús, donde efectivamente ve a Jesús por un lado y a Barrabás por el otro. Yo creo que cada uno de nosotros está familiarizado con eso y es fácil imaginarlo. Entonces, de modo general, ¿cierto? Vemos a dos hombres que están parados, quizás uno al lado del otro, quizás uno separado con Pilato en medio, podemos imaginarlo de diferente manera. Pero hay dos hombres que están de alguna manera siendo comparados o siendo de alguna manera puestos frente a frente para ver cuál de los dos iba a ser condenado. Estas personas, hermanos, eran dos personas que eran totalmente opuestas, pero absolutamente opuestas. Por un lado teníamos a Jesús, el Hijo de Dios, alguien, hermanos, que cuando nosotros meditamos en Jesús, vemos que Jesús vivió sin mancha y sin pecado, alguien que siempre habló con la verdad, alguien que nunca le hizo mal a nadie, alguien que estaba siendo condenado justamente por decir la verdad, nada más que eso. Pero más aún era alguien que había decidido estar en esta situación. Recordemos que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él la puso por amor hacia nosotros. El hecho de que Jesús estuviera parado ahí, sufriendo la humillación, el escarnio, el maltrato, era solamente porque Él había decidido estar parado ahí. Yo recuerdo que cuando veía las películas desde niño, y no entendía, ¿cierto?, esto de que Jesús efectivamente se había entregado, yo trataba de buscar y quería que Jesús fuera librado. ¿Por qué? Porque yo veía que era una injusticia. Y veía la película entonces de las que se daban, ¿cierto?, en Semana Santa, y decía, pero ¿por qué Jesús no fue liberado? ¿Por qué tanta injusticia? Y yo quería que Jesús fuera librado, pero no entendía que Jesús tenía que pasar por eso. Yo creo que incluso cada uno de nosotros hasta el día de hoy, cuando ve las películas que representan eso, tiene esa inclinación a decir, pucha, liberen a Jesús. Pero Él decidió estar ahí. Pero por otro lado, ¿cierto?, en la otra esquina, podríamos decir, había otro hombre. Por el otro lado, había un hombre que la Biblia describe como un sedicioso, y que vamos a describirlo de forma totalmente general porque después vamos a profundizar en él. Pero era un revolucionario, ¿cierto? Un alborotador, un asesino que ya había sido condenado, había sido enjuiciado y había sido entonces condenado porque se había comprobado que efectivamente era un hombre asesino. ¿Ya? Un hombre que en su vida sí le había hecho mal a otras personas. Ese era Barrabás. Y que estaba en esa situación no porque quería estar ahí, porque Barrabás no quería estar en esa situación, claramente,
Barrabás estaba ahí porque derechamente lo habían arrestado. Entonces nosotros vemos que en términos generales vemos dos personas que son de polos totalmente opuestos. Y que quizás a simple vista, si a nosotros nos preguntaran, bueno, ¿y a cuál vamos a soltar? Inmediatamente nosotros diríamos, ah, Jesús, es una cosa obvia. Sabemos que la escena no termina así. Pero aquí lo que nos convoca el día de hoy es tratar de ver esto desde una perspectiva un poco más profunda. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Y vamos a tratar de hacerlo, porque la verdad alcanzar profundidad dentro de la escritura es muy complejo. Pero vamos a tratar de observar la escena, ¿cierto? Enfatizando a la persona de Barrabás, su situación. Y claramente viendo a Satanás, viendo a Barrabás como viéndonos a nosotros mismos, a modo de espejo. Marcos 15, ¿cierto? En su versículo 7 dice que había un hombre que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Muchos se preguntarán y nos preguntamos en este momento, ¿quién era Barrabás realmente? Lo que sabemos es muy poco de Barrabás, ciertamente, a través de las escrituras. Incluso de la tradición, es muy poco lo que se conoce. Barrabás era un criminal. Eso es lo que era Barrabás. Barrabás era un responsable, ¿cierto?, de alborotar a la nación, digamos. Era un revolucionario, era alguien que animaba a las otras personas a levantarse contra, en este caso, el dominio romano. Quizás para algunos puede ser una causa justa. Quizás alguien puede decir, sí, entonces yo estoy de acuerdo con él, porque estaban bajo un dominio. Pero lo que sí sabemos también es que Barrabás era un criminal, ya que no se le cortaba la mano al momento de asesinar. Lo que acostumbraban a hacer en ese momento los alborotadores como Barrabás era asesinar, digamos, claramente, indiscriminadamente a cualquier hombre que de alguna manera era un soldado, ¿cierto? Que se hallaba quizá en un momento solo. Estos hombres generalmente acostumbraban a degollarlos, tratar de asesinarlos totalmente de forma silenciosa. Ahora, sin duda esto llevaba también otros movimientos, como cualquier movimiento revolucionario que nosotros podemos entender. Nosotros en nuestra sociedad ya vivimos un movimiento revolucionario que quizás no era, que no ha sido, digamos, tan radical como lo que se vivía en ese momento, porque en ese momento los levantamientos no tenían tanto que ver con saqueos o con reclamos o con destrucción de la vía pública, sino que los levantamientos atentaban derechamente contra las personas que representaban la ley. En este caso, los romanos. Las revueltas de aquel momento implicaban asesinatos en ese contexto. Ahora bien, este hombre era un asesino. Pedro lo llama así, de hecho, en Hechos 3:14. Hechos 3:14, en un discurso de Pedro, dice más vosotros, que estaba básicamente diciéndole esto a los judíos, vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Pedro describe a Barrabás como un homicida. Ahora bien, ¿cuál era la pena para Barrabás? La pena para la transgresión, para el delito de Barrabás era la muerte. Este hombre había transgredido la ley romana, por tanto estaba condenado a muerte. Este hombre ya había pasado por el juicio, ya había sido hallado falta, había sido hallado culpable. Por tanto, este hombre estaba esperando su ejecución. Muchos coinciden en que efectivamente la cruz en la cual Cristo fue crucificado estaba destinada para Barrabás. Vuelvo a decirlo. Para muchos estudiosos, la cruz en la cual Cristo fue crucificado estaba destinada para Barrabás. Si es que Jesús no hubiera llegado a esa escena, Barrabás hubiera terminado
crucificado en medio de los dos ladrones, ¿cierto? En el Gólgota. Barrabás entonces estaba esperando la ejecución de su sentencia y era efectivamente lo correcto. Era digamos, la justicia, el ajusticiamiento, era la condena que tenía que recibir, las consecuencias de sus actos. Era lo correcto. Él se había levantado, había asesinado y había transgredido la ley que los gobernaba, y efectivamente la ley decía que él tenía que morir. Y si había transgredido la ley, entonces el castigo que era esperable era la muerte. Por tanto, en los pies de Barrabás, la espera de su sentencia tiene que haber sido algo que, desde nuestra perspectiva, justo. Quizás a él no le gustaba mucho, pero es algo justo. Él había transgredido la ley y por tanto estaba condenado a muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión es una de las muertes que se ha descrito como las muertes más terribles que un ser humano puede vivir. Muchos pensarán que a través de la muerte de crucifixión se muere por desangramiento, se muere, no sé, por hambre, pero la verdad es que la muerte por crucifixión finalmente es una muerte por asfixia, una lenta muerte por asfixia, acompañada de un tremendo dolor. La muerte por crucifixión no era, digamos, era mirada de una forma tan terrible y tan peyorativa que no era dada a los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos no estaban, digamos, no se le podía ejecutar esa sentencia a un ciudadano romano. Un romano no podía ser ejecutado vía crucifixión. Estaba dada para los esclavos y para los que no pertenecían a Roma por su crueldad. Este hombre, entonces Barrabás, estaba condenado a esta muerte por crucifixión. Y yo quiero que imaginemos entonces a Barrabás. Quiero que piense en Barrabás en este momento. Y quiero que se ponga en los pies de Barrabás. Usted ha transgredido la ley. Usted estaba condenado, ¿cierto? Usted le espera una muerte terrible. Usted está esperando que efectivamente lo lleven, ¿cierto? Le pongan una cruz o parte de la cruz y que usted mismo la lleve una cantidad de una distancia, puede ser 1 kilómetro, una cantidad de metros, donde usted mismo va a llevar el madero donde usted va a ser clavado. Y ciertamente yo creo que en el corazón de Barrabás había temor. Debe haber habido miedo. Debe haber estado este sentir de no sé, depresión. Yo no sé lo que puede llegar a sentir una persona que sabe que va a ser asesinada de una forma tan terrible. Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, hermanos, pasan muchas cosas por nuestra cabeza. Puede pasar nuestra vida, pasan y afloran quizás todos nuestros miedos. La gente cuando está al borde de la muerte, efectivamente, muchas personas empiezan a creer en Dios, ¿cierto? Hay un dicho que dice que los ateos son ateos hasta que la Dios se está cayendo. Y eso muestra que efectivamente cuando el hombre se enfrenta a la muerte que se viene, que se avecina, efectivamente ahí se empieza a preocupar de lo que va a venir después. Pero antes de eso, ni lo medita. En este caso, Barrabás estaba a punto y estaba esperando su sentencia, estaba esperando ser asesinado. Pero de un momento a otro, y sin que Barrabás lo esperara, porque eso es así, de un momento a otro aparece un hombre en escena. Y esto lo digo para la vida de Barrabás. Barrabás estaba esperando su condena, pero de un momento a otro aparece en su vida un hombre. A este hombre lo ponen al lado suyo y en cosa de minutos Barrabás es testigo de una multitud que está enfrente de él gritando su nombre y que de un momento a otro es liberado
Y mira al lado y ve que este hombre entonces va a cargar con su propia cruz. La cruz que estaba destinado para él es puesta en otro hombre que apareció en su vida pocos minutos antes. Ahora Barrabás es libre. Barrabás ya no está condenado. Barrabás ha sido absuelto de sus delitos. Barrabás ahora puede vivir y seguir viviendo normal y tranquilamente. Alguien entonces que él no conocía y que conoció recién, efectivamente iba a ocupar su lugar. Jesús entonces, que es este hombre que aparece, fue entregado para ser crucificado y Barrabás fue declarado inocente. El inocente entonces, realmente era Jesús, fue a pagar por el culpable que era Barrabás. Algo que llega a ser casi irónico es el hecho de que Barrabás significa hijo del Padre. En ese momento estaba el verdadero hijo del Padre frente a uno que se llamaba hijo del Padre. Y el verdadero hijo del Padre ocupó el lugar en la cruz del que se hacía o del que se llamaba solamente hijo del Padre. Cuando nosotros vemos esta escena, tenemos que vernos ciertamente en los pies de Barrabás. Porque saben que estas cosas en las escrituras no están ahí porque sí. Este hecho histórico, ¿cierto? Del desarrollo de la historia humana y que está plasmado en la escritura no está ahí por casualidad, porque todo lo que está en la escritura es para nosotros. Y cuando nosotros vemos las escrituras y vemos a Barrabás, porque Jesús perfectamente hubiera podido haber sido sentenciado y toda la misma historia, sin que Barrabás nunca hubiera ocupado ningún lugar en la historia. No era necesario que Barrabás estuviera ahí, pero Barrabás estuvo ahí. Y estuvo ahí para mostrarnos algo, hermano. Y es que cada uno de nosotros es Barrabás. Cada uno de nosotros es Barrabás. Barrabás figura a la iglesia. Y podríamos decir que figura a la iglesia en modo general, a toda la iglesia, pero figura a la iglesia a modo particular, porque Barrabás nos figura a nosotros en forma personal. Cada uno de nosotros estábamos ahí puestos al lado de Jesús. ¿Y cómo vemos esto? Yo pienso, y trato de invitarlos para que realmente quizás podamos tomar conciencia de esto, es que efectivamente tratemos de nosotros imaginarnos en los pies de Barrabás. Barrabás, al igual que nosotros, o nosotros al igual que Barrabás, hemos transgredido la ley. Barrabás transgredió la ley de Roma, ¿cierto? Que de alguna manera estaba puesta sobre Israel, pero nosotros hemos transgredido una ley mucho más terrible y es la ley de Dios. Cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y en eso todos estamos todos nosotros, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Cada persona que ha pecado, y en la cual estamos incluida cada uno de nosotros, está claramente incapacitado de enfrentarse a la gloria de Dios sin ser consumido por ella. El solo pensar en compartir la gloria de Dios para nosotros es una aberración y algo imposible por lo demás. Cada uno de nosotros ha transgredido la ley. Barrabás la transgredió quizás matando a un romano y levantándose, pero nosotros la hemos transgredido a cada momento, con cada respiro que nosotros tenemos, estamos transgrediendo la ley de Dios día a día. Si quizás nosotros pudiéramos contar nuestros pecados, pasaríamos más tiempo contando
que nada, ¿cierto? Porque pecamos, 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 pecamos. Y aunque podamos negarlo verbalmente, ¿cierto? Porque muchos dicen, yo no tengo pecado. Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve, Él ya ha visto nuestras transgresiones. Y incluso ve nuestros propios corazones y nuestros propios pensamientos, sabe las transgresiones y las maldades que nacen de nuestro corazón. Él conoce nuestros pecados. Si quizás Barrabás se hubiera defendido ante la corte romana en ese momento, hubiera dicho, no, yo no lo hice, pero había sido tomado infragante, ¿cierto?, en el acto mismo. La Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces somos mentirosos. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos hemos pecado. Barrabás tampoco podía excusarse que no había cometido tal crimen porque lo había hecho. También sabemos, hermanos, que la transgresión se debe pagar. Lo que Barrabás no estaba ahí porque, de repente apareció en ese lugar. Estaba ahí porque efectivamente tenía que pagar su transgresión. Y nosotros nos vemos también ahí, en los pies de Barrabás. Porque como Barrabás iba a pagar con su muerte, ¿cierto?, la transgresión que él había tenido, cada uno de nosotros también tiene que pagar su transgresión. Cada uno de nosotros, hermanos, ha transgredido la ley de Dios y por tanto va a pagar. La condena para Barrabás era la muerte por su delito. Y la Biblia dice que la paga del pecado también es muerte. Nosotros estábamos en la misma condición que Barrabás. Estábamos esperando nuestra sentencia. Imagínense esto. Barrabás estaba esperando su sentencia a muerte. Y el hombre que ha nacido en este mundo vive una vida esperando solamente la sentencia de Dios. Cada hombre que hoy día vive y camina y que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿cierto? A nuestro alrededor, está esperando día a día la sentencia de Dios. Nada más que eso. No hay otro destino que el que estaba esperando Barrabás, la ejecución de la sentencia. Si usted es transgresor y usted está viviendo esta vida, vívala todo lo que quiera. Pero usted está esperando la ejecución de su transgresión. Usted está esperando la muerte y no hay otra cosa para eso. Tal, entonces, hermanos, como Barrabás, todos merecíamos entonces esperar, todos estamos esperando la ejecución de Dios, todos estábamos esperando esa cruz. Vuelva a ponerse los pies de Barrabás. Usted estaba esperando ahí en el pretorio, esperando la cruz, porque usted es un transgresor de la ley de Dios. Usted estaba esperando su ejecución. Esa cruz lo estaba esperando usted. Estaba esperando a Barrabás, pero estaba esperando a usted. Esto en forma figurativa, ciertamente. La condena para los que transgreden la ley de Dios es peor aún que una cruz. Es una eternidad en el lago de fuego. Es terriblemente diferente y peor. Pero miren lo maravilloso. Barrabás estaba esperando en el pretorio su condena. Y de repente, de un momento a otro, apareció alguien en su vida. Para nosotros, que también estábamos esperando nuestra condena de un momento a otro, y tal como le pasó a Barrabás, Cristo apareció en nuestras vidas. Usted no determinó bajo ningún punto de vista que Cristo apareciera en su vida. Cristo apareció en su vida sin que usted lo esperara. Quizá usted puede echar el café para atrás y decir, no, es que yo hice esto y esto otro. La respuesta, hermano, es no. Si Cristo apareció en su vida es por el pleno afecto de su voluntad, de la voluntad de Dios, de nadie más.
Tal como a Barrabás, que apareció en ese momento y tomó su lugar, ¿cierto? Cristo se apareció en nuestra vida y tomó nuestro lugar. Parece quizás también irónico un poco esto de que, tal como Barrabás tuvo un antes y un después de Cristo, la historia de la humanidad tuvo un antes y un después de Cristo, y cada uno de nosotros ha tenido un antes y un después de Cristo. Tal como Barrabás fue puesto en libertad, hermanos, y Cristo tomó la cruz de Barrabás, en cada uno de nosotros, en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros, que estábamos esperando la sentencia de Dios, Cristo se apareció y tomó esa misma cruz que estaba dispuesta para nosotros. Cristo tomó el castigo que venía para cada uno de nosotros y lo tomó Él. Y a través de Cristo, entonces, nosotros somos puestos en libertad. Mire lo precioso, cómo lo describe Efesios en su capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Estábamos en ese momento esperando la ira de Dios, igual que los demás. Pero fíjese este precioso pasaje de Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, este pero marca una diferencia, un cambio en el camino. Nosotros íbamos en dirección a la ira de Dios, pero significa una bifurcación, otro camino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esta condenación, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Barrabás hizo alguna obra para ser salvado? ¿Hizo algo Barrabás para librarse de la cruz que le esperaba? No. Fue un regalo. Fue una salvación por regalo. Cada uno de nosotros estábamos muertos, condenados, pero Cristo nos pasó de muerte a vida. La cruz que estaba hecha para Barrabás, ahora la ocupó Cristo. Cristo había puesto su vida entonces para perdonar, y quizás lo vemos de esta forma figurativa. Cristo puso su vida en la cruz del madero para que Barrabás no fuera a la cruz del madero, a la cruz, perdón, a ser crucificado. Jesús sería clavado entonces en la cruz de Barrabás. Jesús ha sido clavado en la cruz, no solamente por Barrabás, sino que por cada uno de nosotros. El derramamiento, hermanos, de la ira de Dios que debía ser sobre Barrabás y sobre cada uno de nosotros, fue derramada sobre su Hijo. Estaba armando este sermón y me acordé de este precioso himno, ¿cierto? Que le hemos cantado más de algunos de nosotros. Aleluya, glorioso intercambio.
Dice que qué gran misterio, que por gracia somos salvos. ¿Por qué es un misterio? Gloria sea al Cristo por su sacrificio, porque nosotros fuimos declarados justos en Él. Qué precioso intercambio, ¿no? En cuanto a Barrabás, nosotros no sabemos si es que Barrabás después tuvo fe, no sabemos. No sabemos, la tradición tampoco lo dice. La escritura tampoco dice nada de Barrabás. No dice nada que hizo después. Pero yo me pregunto sobre Barrabás. ¿Habrá entonces, después de haber sido libertado, de haber sido perdonado, Barrabás habrá perseverado en hacer lo que lo condenó? ¿Habrá seguido siendo un revolucionario? ¿Un homicida? Si fuese así, claramente Barrabás no consideró su salvación. Si fuese así, ciertamente Barrabás no agradeció esta segunda oportunidad. Barrabás entonces no entendió nada de lo que vivió. En todo sentido, Barrabás es una figura nuestra, una figura de la iglesia. Porque nosotros también tenemos que preguntarnos, una vez que nosotros fuimos salvados, hermanos, ¿vamos a seguir viviendo de la forma por la cual nosotros ya habíamos sido condenados? El apóstol Pablo lo plantea de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y no se olvide esto, pues, hermanos, vida nueva. El llamado es andar en vida nueva, con un nuevo entendimiento, hermanos, con una nueva forma de entender la vida misma, el Evangelio. Y que este nuevo entendimiento, efectivamente, la renovación de nuestro entendimiento nos lleve a entregarnos, a obedecer, a amar a Dios. Hemos recibido, ¿cierto?, de Dios lo que podemos decir que es su misericordia, pero con ella toda su gracia. R.C. Sproul tiene una cita que me gustó mucho y dijo que yo esté respirando esta mañana, dice, es un acto de misericordia divina. Dios no me debe nada y yo le debo todo. Y es verdad, hermanos. Nosotros le debemos todo a Dios. Recibimos su gracia, recibimos su misericordia. Colosenses 1, versículo 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. La pregunta, y quizás para cerrar, hermanos, el sermón de hoy día, es ponerte en esta situación de Barrabás y preguntarte efectivamente, ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Tomarás y vivirás una vida nueva? ¿Para quién vivirás ahora, después de haber sido rescatado? ¿Vivirás para la gloria de Cristo? ¿Para su reino? ¿O vamos a desechar nuestras vidas haciendo lo mismo que nos llevó a la condenación? La invitación, el llamado del día de hoy, la exhortación es
a vivir una vida entregada en agradecimiento a Dios, en amor, en obediencia, en servicio, en esfuerzo, etcétera. Todo lo que es para la gloria de Dios. Quiero concluir con una cita de Paul Washer, que también me encantó mucho. El creyente que verdaderamente ha conocido a Cristo para de invertir su vida en aquello que no es pan y no lo puede satisfacer. Y se dedica a buscar el pan que viene del cielo, de manera que lo pueda comer y no morir. En otras palabras, el que entiende y conoce a su Señor deja de vivir para este mundo y para las cosas de este mundo y empieza a vivir para las cosas eternas. Amén. Vamos a ver, para concluir. Bendito Padre Celestial, amado Rey. ¿Cómo agradecer, Señor? ¿Cómo corresponder a su amor tan grande? Qué imposible, Señor, responder al 100%, pero sin duda queremos disponer nuestras vidas, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones para esforzarnos y responder de alguna manera con todo lo que podamos, en virtud, Señor, de su gloria. Qué precioso y glorioso, Señor, el intercambio, Señor, que hemos visto, que hemos recibido, Señor. Y sin duda no hay forma de agradecer ese tremendo regalo. El que haya, Señor, usted pagado nuestra transgresión. Ayúdenos a comprender día a día. Ayúdenos a vivir para su gloria. Ayúdenos, Señor, a entender y agradecer a través, Señor, de nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, Señor, este amor tan grande que usted nos ha dado. Ayúdenos, Señor. Le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que usted ha sido tan bueno, Dios, nosotros. Para refrescar nuestras memorias, quizás también. Y para entender, Señor, que hemos recibido el regalo más grande que puede cualquier hombre aspirar. Y es, Señor, la salvación eterna, una comunión eterna con usted, Señor, y sobre todo el conocerle. Cosa que no podíamos hacer por nuestras transgresiones y pecados. Damos gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.